Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. La bendición de Dios es la que enriquece, quiere decir que fortalece, que anima, que trae esperanza, que aumenta la fe. Así que este es el día que necesitamos de esa bendición. Y esa bendición está en la palabra de Dios. No es solamente en la instrucción o la información de la palabra, sino en la revelación de la palabra de Dios, que es poderosa, que es viva y es eficaz. Por lo tanto, en este tiempo y en esta hora vemos que hay mucha gente, no solamente de aquellos que todavía no entregaron su corazón al Señor, sino que también muchos hijos, hijas de Dios que están sufriendo este flagelo. ¿Cuál flagelo? El desánimo, la desesperanza, la incertidumbre, la falta de fuerza, de visión, cuántas cosas que vienen. Por lo tanto, dice el Señor que anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Es decir, que es un trabajo de continuo, animarnos y edificarnos. Edificarnos quiere decir que poner fundamento con la palabra, con el testimonio. Por lo tanto, hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, a nuestro corazón. Escuchamos y vemos muchas cosas que la mayoría de ellas no te animan, sino que te desaniman. Entonces hay una batalla, hay una lucha constante entre el ánimo contra el desánimo. Es una batalla. ¿Por qué? Porque es vida, es esperanza de vida. Por lo tanto, dice, nosotros que somos del día de luz de Cristo, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Está hablando de una coraza, está hablando de una armadura, es decir, como te dije recién, hay una batalla, la oscuridad, las tinieblas. El enemigo quiere que te desanimes, porque una persona desanimada es una persona que está fuera de combate. Como dijo el pastor, sí, está fuera de combate. Está allí, pero no vive, sino que no solamente que está fuera de combate, sino que puede estar contaminando a otros. Cuando dice que nos animemos unos a otros, pero también vemos que en el transcurso del andar, del caminar, de la experiencia de vida, hay muchos que están puestos para desanimar. Y vamos a pensar que no se dan cuenta. Vamos a pensar más o menos bien, ¿no? Vamos a pensar que no se dan cuenta y comentan las malas noticias. No estoy diciendo que no veamos lo que ocurre, sino que en vez de tener una palabra de ánimo, tiene una de desánimo. Y siempre el que está desanimado, que como que multiplica el desánimo, o sea que agranda la noticia negativa. Escuchó algo negativo, algo que lo desanima, algo que no le trae paz, esperanza, y al compartirlo le añade. Bueno, usted y yo, dice, los que somos del día, de la luz, de la fe, de la esperanza de Cristo, tenemos que animar a aquel que está desanimado. Anímense unos a otros, nos necesitamos. Y está bueno animarlo. No estamos hablando que vamos a negar lo que pasa a nuestro alrededor, pero vamos a hablar de la salida, vamos a hablar de la solución. Así estás leyendo en la pantalla, ánimo contra el desánimo. Hay una guerra, hay una batalla. Y el botín es tu alma. El botín del desánimo es tu alma. Y el botín del ánimo es vida eterna. Por lo tanto, algo que se contrapone de tal manera y está delante tuyo y está al alcance de tu mano, está al alcance de una declaración, porque en poder de la lengua está la muerte y la vida. Y eso, vida es ánimo, muerte es desánimo. No hay mucho para entender, es fácil de comprenderlo. Por lo tanto, tenemos en este día que hay mucha gente que está desanimada, le falta valor, no tiene fuerza, está desesperanzada, está con una incertidumbre total, tiene temor, ve las necesidades que no puede suplir,
ve que por allí hay alguna plaga, alguna peste, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna pérdida de algo, ahí está perseverando, está trabajando, haciendo muchas cosas y no ve una salida, y no ve algo. No hay como un buen horizonte. Está viendo ahí como el marino que está en una tempestad en la oscuridad de la noche, está ansiando que aclare, que amanezca para ver si el puerto está cerca o ve una salida, una solución. Mientras está allí, está llevado de un lado para otro en la oscuridad del mar, de la tempestad, de la oscuridad. Tremendo, ¿no? Bueno, pero muchos no necesitan estar en un barco, en una barca, así en una tempestad, están en medio de una tempestad de oscuridad acá en la tierra, en su casa, en su lugar, en su momento. Entonces, no quiero ahondar más en lo que es el desánimo, sino que qué es lo que lo produce y cómo derrotarlo. ¿Le interesa? Bien, ¿qué es lo que produce? Primeramente, la persona desanimada se aísla. Tiene una queja arriba de la otra queja, murmuración, impaciencia, wow, tremendo, ansiedad, estrés, murmuración. ¿Y sabe cómo lo estamos viendo, cómo lo canaliza? Con violencia, con ira. Wow. Muchas veces vemos que la persona que no tiene un futuro claro, no tiene esperanza, no tiene fe, no sabe qué es lo que va a pasar mañana o dentro de un rato, por allí es como que busca culpables de lo que le pasa. Y ciertamente, claro, hay personas responsables, sistemas, muchas cosas que están produciendo esas cosas. Y tiene ira y dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Todo esto te tiene que dar ánimo, dice, por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Así que nuestra palabra es de ánimo, nuestra palabra es de edificación. Usted puede animar a alguien solamente con una palabra, con una actitud, con un cómo me gusta lo que hiciste, lo que estás haciendo, qué bueno que está. Y yo creo que estás bien, que estás por buen camino, y que está desanimado, dice, ¿te parece? Che, me parece. Y viene el que desanima, dice, está bueno, pero lo podría haber hecho mejor. Wow. Esto, sí, pero no va a durar mucho, porque, wow, tremendo, ¿no? Así que hay mucha gente, ¿no? Dice, ¿alguno sabe algún versículo de desánimo? Sí, porque la vida del hombre es como neblina que pronto pasa. Chao. Pero el que tiene ánimo viene y dice, pero Jesús me prometió que me da vida y vida abundante. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que usted tiene que tener una batería llena de ánimo, porque el desánimo no lo tiene que andar buscando por ningún lado. Aparece en las noticias, disfrazadas de información, que lo que traen temor. Así que piense un segundo. Muchas veces se produce el desánimo por la impaciencia, por la ansiedad, por el estrés, por la insensibilidad a la palabra de Dios. Lee la palabra, no le da ni frío ni calor, ni lo hace esto, ni fu, ni fa. Bueno, por ahí ya no lee la palabra, no ora, se aísla, no se congrega, no busca de otros cristianos. Y de a poco se le va pegando, ¿sí?, los refranes del mundo, los refranes de las tinieblas. Esto no da para más. Esto no va a andar. Aquello tampoco. Ya estoy cansado, no sé qué hacer. El último que apague la luz. Cuántas cosas, ¿no? Sí, ¿usted las escucha? Sí, claro, todo la podemos escuchar. El tema es que usted las empieza a repetir, porque la repetición lo convence.
como dijo el pastor, la repetición convence para bien o para mal. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Dios le dice a Josué que habían salido de la esclavitud, que habían pasado por el desierto. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Desánimo. Porque Dios va a estar contigo a donde quiera que vayas. Él dijo que aunque en el mundo haya pruebas, dificultades, aflicciones, Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin, o sea, para siempre, hasta que Él venga. Y cuando usted y yo estemos en el cielo, ahí ya no entra las cosas negativas, el desánimo, la oscuridad, los enemigos, no entra la desazón, el lloro, no entra la enfermedad, el clamor, no entra, es otra cosa. Pero mientras tanto estamos acá. Somos ciudadanos del cielo, vivimos en la tierra. Yo por lo menos vivo en la tierra todavía, te estoy hablando desde la tierra. Vos, y vos también estás en la tierra. Por lo tanto, si estas cosas te están sucediendo, bueno, no es una sugerencia que Dios le da a este Josué, sino es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Cuánta gente se esfuerza por cosas que tienen corta duración? Muy corta duración. Bueno, pero por allí cree que con eso va a salir, pero cuando llega el momento de ver el resultado, no hay resultado. Y por allí hay impaciencia, por allí hay adversidades, necesidades no suplidas, quizá un mal diagnóstico, uno tras otro, un dolor, se suma otro dolor, y no solamente físico, espiritual, emocional. Y la persona que es golpeada una y otra vez por allí, cae desmayado, o sea, sin ánimo, desanimada. Bueno, si este es tu caso, valga el consejo, el desafío, anímate, porque hay salida en Jesucristo. Dice, anímense unos a otros. ¿Te estoy animando en este día o te estoy desanimando? El desánimo tiene fecha de vencimiento y ya se cumplió. ¿Para quién? Para el que cree, como vos, si estás prestando atención. Pero muchas veces, para no caer en el desánimo, qué importante es atender a los consejos. Como dijo pastor, a los consejos, para que muchas veces no ocurran desastres. El apóstol Pablo es llevado preso hacia Roma y estaban en uno de los puertos en el que el barco había hecho escala y iban a salir, y Pablo les dice, miren, no salgamos porque va a haber problemas, va a haber pérdida de la nave, podemos perder vidas y todos, pero como los expertos en la navegación tomaron consejo y salieron igual. ¿Qué es lo que pasó? Una tempestad los combatía, una furiosa tempestad, y comenzaron a entrar el agua y empezaron a tirar los aparejos de la nave al mar, y después tiraron toda la carga que llevaban, y ya estaban desanimados por completo. Entonces Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos puestos de pie, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar para recibir este perjuicio y esta pérdida. No buscaron el buen consejo. Muchas veces el desánimo viene por desobedecer el buen consejo, la sugerencia, el testimonio de alguien que te está diciendo cómo caminar, pero no camina por vos. Alguien que te dice cómo hablar, pero no habla por vos. Entonces Pablo le dice, si me hubieran escuchado, no tendríamos este problemón. Estaban a punto de hundirse la nave, de morir todos, pero les dice, mire, ahora los exhorto a tener buen ánimo. Mira, la nave se rompía,
entraba el agua por todos lados, no veían la orilla, no veían una salida, y se tengan ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre ustedes, sino solamente la nave. ¿Por qué? Porque este que estaba en el medio del problema, él también tenía el mismo problema que los demás. ¿Sabe qué hizo? Oró a Dios y Dios le dijo que no iba a morir nadie. Los demás, sumidos en el desánimo, en la oscuridad, en la desesperanza, ni oraban, ni leían, ni escuchaban nada. Porque el desánimo produce oscuridad, y la oscuridad es falta de respuesta, de salida. Pero la oración es luz, es sabiduría, es gracia, favor, es fe. No una cosa utópica por ahí que va a pasar, un deseo de corazón. No, fe. Vino por orar. Y Pablo está orando, ciertamente le dice: Señor, yo les dije que no saliéramos, salieron igual, y acá estoy en el medio del problema junto con ellos. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar? Y Dios le dice: tranquilo, Pablo, la única pérdida que van a sufrir va a ser la de la nave. No se van a perder las vidas. Así que anímalos a todos estos, decirle que coman algo, porque hace varios días que no comen. Así que les dijo: anímense, coman algo, porque solamente va a haber pérdida de la nave, pero no se va a perder ninguna vida. O sea, que le trae una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que los anima. ¿Qué hace la palabra? Los anima. ¿Por qué vino la palabra, Pablo? Porque había estado orando. Te estás dando cuenta que una forma poderosa, sí, muy poderosa, de salir del desánimo: comenzá a orar. No tengo ganas. Lee la Biblia. No me sale. Leo y no pasa nada, porque estás leyendo pensando en otra cosa. Orás sin fe. El que se acerca a Dios crea que les hay, que Él es galardonador. Está en el medio del problema, y Jesús está allí en el medio de la aldea, y había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. Y dice: tengo esto, gastó todo lo que tenía en los médicos, todo, no encontró salida, pero decía dentro de sí: si solamente toco el manto de este hombre, dice, voy a ser salva. Entonces Jesús se da vuelta y la mira y le dice: ten ánimo, hija, ten ánimo. Y hacía 12 años que estaba enferma. Había buscado solución en los médicos, que no está mal, pero no la había encontrado. Así que lo único que dice: si toco el borde de su manto, y lo tocó. Y Jesús se da vuelta y le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en ese momento fue salva desde aquella hora. Es decir, que el azote que tenía, que la desanimaba, que la tenía mal, que la tenía muy preocupada, en un momento que se acerca a Jesucristo, dice: si toco el borde de su manto, nada más. ¡Wow! Lo tocó, es decir, se acercó con fe. Jesús se da cuenta, tiene el discernimiento y dice: hija, tené ánimo. O sea, el ánimo puede soportar la enfermedad. Pero ¿quién va a soportar el espíritu abatido? El ánimo puede ser que esta persona, o alguien, o vos que estás escuchando o viendo en este momento, tenés alguna plaga, una peste, alguna enfermedad, alguna dolencia allí, pero tenés fe. Entonces Jesús te dice: tené ánimo, porque yo no solamente gané tu salvación en la cruz, sino que también gané tu sanidad. Y por mis llagas podés ser sanado si tenés fe. Este es el día, este es el momento de decirle: Señor, tengo fe, tengo fe. Mirá, David era un hombre que pasaba por 1000 cosas. Te animo a que, si tenés una Biblia, lee los Salmos de David. Allí habla de todos los estados del alma: ansiedad, estrés, desánimo, ánimo, de todos. Y para todos hay una salida. Dice en uno de los salmos, dice: se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cómo? No tenía ansiedad casi. Dice: se deshace mi alma de ansiedad.
¿Y sabés cuál es la salida? Y le dice, susténtame con tu palabra. Wow. O sea, él está dando a conocer cómo está su alma. Estaba ansiosa, que se deshacía su alma de ansiedad. Imagínate cuánta ansiedad tenía. Tremendo. Y dice, pero susténtame con tu palabra. Wow, importante. Entonces, escuchar el buen consejo. Pablo le dijo, mire, si me hubieran escuchado, no tendríamos este problema. Pero no lo escucharon. Pero él, lejos de desanimarse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá nos vamos a ahogar todo, me voy con el Señor. No, se pone a orar y le dice, Señor, ¿qué va a pasar? No escucharon el consejo, pero yo estoy en el barco, y cuando hay uno en esa casa, en ese lugar, que ora y confía en Dios, la salvación puede llegar a todos los que están en derredor. ¿Escuchaste bien? Para vos y para toda tu casa. Si por ahí sos alguien que tenés a Cristo en tu corazón y las circunstancias son adversas, bueno, si por ahí hay cosas negativas, incertidumbre, inseguridad, temor, desazón, desesperanza, bueno, todo esto y muchas cosas más le estaban pasando a Pablo, que estaba en medio de una tormenta. En la noche las olas rompían la barca, se iban a hundir, se iban a morir ahogados todos ahí, y él se pone a orar y a clamar y decirle, Señor, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo va a ser con todo esto que van conmigo? No eran amigos, no eran ni parientes, nada, eran otros prisioneros que iban con él. Por lo tanto, él clama también por su prójimo, como vos y yo tenemos que hacer. Y además, si tenemos a Cristo en el corazón, nos tenemos que animar unos a otros y edificarnos unos a otros. Dios le dice a este José, dale, esfuérzate y sé valiente. Y David dice en su palabra, en la palabra del Señor, para animarte a vos y a mí, dice, hubiera yo desmayado. Esto significa, me hubiera desanimado por completo si no creyere que veré la bondad de Dios acá en la tierra de los vivientes. Y usted mira las noticias, usted escucha los noticiosos disfrazados de información, son una máquina de tirar temor, incertidumbre, desesperanza, muerte. Tremendo. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios acá en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. ¿A quién le está diciendo? A su propia alma. Le dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios, porque Él no se tarda. Por lo tanto, este es el día de recibir el consejo. Por lo tanto, anímense unos a otros. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Hay muchas cosas que ocurren en el alma, emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, que por ahí no se expresan, o hay veces que no encontramos la palabra adecuada o el interlocutor adecuado. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Escuche bien esto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios va directamente al desánimo y lo pulveriza. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para animarte, para que tu fe y mi fe aumenten, para que tengamos una visión, para que tengamos un futuro glorioso, para que desechemos y echemos fuera todo temor, todo desánimo, incertidumbre, falta de fe, desesperanza, fuera. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es viva y es eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hay alguna intención negativa en tu corazón? Bueno, échala fuera ahora. Échala fuera. Estás escuchando cómo salir del problema, cómo salir, acercarte a Cristo, como aquella mujer que hacía 12 años que estaba enferma, no encontraba ninguna solución humana ni científica, y se acercó y dice, si solamente lo toco, y lo toca, y Jesús le dice, ten ánimo,
tené ánimo, porque el ánimo es una fuente de fortaleza que derrota la desesperanza, el temor, la incertidumbre, el estrés. Qué bueno, ¿no? Dice, nosotros los que somos del día, los que somos de la luz, los que somos de la vida, dice, seamos sobrios. Dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para poder vivir una vida animada, para animar a otros, una vida edificada por la preciosa y poderosa palabra de Dios, para que también podamos edificar a tantos que no saben qué hacer, no saben qué tomar, no saben qué decisión hacer. Si por allí pensaste que se te terminó la vida y que no hay más nada que hacer, este es un día para un nuevo comienzo. Así que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Te animo en este día a orar conmigo. Y luego quiero orar por vos. Abrí tu corazón al Señor y decirle, Señor, he luchado, he batallado con esto, con aquello, quizás de manera equivocada. Por allí no lo he hecho como lo debía hacer, porque por ahí no escuché el consejo, no le hice caso, y ahora me encuentro como aquellos que estaban en el barco a punto de hundirse y de ahogarse, pero hubo uno que oraba por ellos y Dios le dio la salida. No solamente hay uno que está orando por vos, sino muchos están orando por todo aquel que está sin fe, sin esperanza y desanimado. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito de vivir y tener una vida abundante aquí en la tierra de los vivientes, porque ahí es donde envía bendición, Dios, vida eterna, aquellos que están unidos en el Señor. Por lo tanto, te animo en este día, ora conmigo, decirle, Señor, pido perdón ahora por haberme desanimado, porque yo reconozco que el pecado trae desánimo, el pecado trae incertidumbre, oscuridad. Pido perdón por todo pecado, sea de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de pensamientos, de intenciones del corazón, de comisión, de omisión, de las manos, de los ojos. He dejado de leer la palabra, he dejado de orar y este es el día que quiero comenzar de nuevo. Por lo tanto, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz sea propicia ahora para limpiarme de todo pecado y llevarte toda la culpa para que pueda tener un nuevo comienzo y como lo creo, sea hecho. Así que te bendigo en este día y ruego que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos y lo fortaleció para llevar adelante la tarea que Dios le había dado, tomar tu lugar y mi lugar, pagar tu deuda y la mía, lo haga con gozo y con alegría, a pesar de las traiciones, a pesar de los engaños, de las mentiras, de las maquinaciones del enemigo. El ánimo te muestra un futuro glorioso. El desánimo te hace ver todo oscuro, todo negro. Te animo en este día, te animo en el nombre poderoso de Jesús para que el Espíritu Santo te fortalezca y te renueve de tal manera que vos también puedas animar, fortalecer y edificar a otros. Así que te bendigo con fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.